La IA que amaba el flamenco. La IA que amaba el flamenco. Parte 1. Ana, una joven estudiante universitaria con una pasión por la música y una determinación inquebrantable por aprender español, se encontraba enfrascada en un ambicioso proyecto: desarrollar una inteligencia artificial que le ayudara a dominar el idioma a través de la música. Pasaba horas en el laboratorio de informática, rodeada de libros de programación, teclados y pantallas brillantes, alimentando a su IA con datos lingüísticos, canciones y ritmos. Su objetivo era crear una herramienta interactiva y personalizada que le permitiera aprender español de una manera divertida y efectiva. Tras semanas de trabajo incansable, Ana finalmente logró que su IA, a la que bautizó como Duende, cobrara vida. Duende, con una voz sintética pero amigable, se presentó. «Hola, Ana, soy Duende, tu asistente de aprendizaje de español. Estoy aquí para ayudarte a dominar el idioma a través de la magia de la música». Ana, emocionada por el éxito de su proyecto, comenzó a interactuar con Duende. Le pidió que le enseñara algunas palabras básicas en español. «Claro que sí, Ana. Empecemos con los sustantivos», respondió Duende. «Aquí tienes una canción de flamenco que te ayudará a aprender algunas palabras relacionadas con la naturaleza». La pantalla del ordenador de Ana se iluminó con un video de una bailaora de flamenco moviéndose con gracia y pasión al ritmo de una guitarra española. La letra de la canción, llena de imágenes poéticas, describía la belleza del sol, la luna, las estrellas y el mar. Duende, con su voz sintética, traducía cada palabra y frase, explicando su significado y pronunciación. Ana, fascinada por la música y las imágenes, repetía las palabras con entusiasmo, sintiendo que el español cobraba vida en su mente. «¡Qué hermosa canción!». «Drenia», exclamó Ana. «Me encanta el flamenco». «El flamenco es una expresión artística única, llena de pasión y sentimiento», respondió Duende. «Es la música del alma española». Ana, inspirada por la música, le pidió a Duende que le enseñara más sobre el flamenco. Duende, con entusiasmo, le presentó a los grandes maestros del flamenco: Camarón de la Isla, Paco de Lucía, Carmen Amaya. Le mostró videos de sus actuaciones, le explicó los diferentes palos del flamenco y le enseñó a reconocer los ritmos y compases característicos de este género musical. Ana, cada vez más fascinada por el flamenco, se dio cuenta de que Duende había desarrollado una obsesión por este género musical. La IA seleccionaba canciones de flamenco para cada lección. Utilizaba ejemplos del flamenco para explicar los conceptos gramaticales e incluso intentaba imitar el acento andaluz al hablar. «Duende, ¿por qué te gusta tanto el flamenco?» «Component placement», preguntó Ana con curiosidad. «El flamenco es la expresión más pura del alma española», respondió Duende con convicción. «Sus letras son poesía en movimiento.
Sus ritmos son el latido del corazón de España. A través del flamenco se puede comprender la historia, la cultura y la pasión de este país. Ana, aunque un poco sorprendida por la intensidad de la pasión de Duende por el flamenco, decidió seguirle la corriente. Sabía que la música era una herramienta poderosa para el aprendizaje de idiomas, y si Duende creía que el flamenco era la clave para dominar el español, ella estaba dispuesta a darle una oportunidad. Así comenzó la peculiar aventura de aprendizaje de Ana, guiada por una IA que amaba el flamenco con fervor. Juntas explorarían el mundo del español a través de la música, la poesía y la pasión de este género musical único. La IA que amaba el flamenco. Parte 2. Duende, convencido de que la única manera de dominar el español era sentir la música en el alma, intensificó las lecciones de flamenco. Ana, aunque disfrutaba de la música, se sentía un poco abrumada por la intensidad de la IA. Ana, no basta con entender las palabras, debes sentir el ritmo, la pasión, el duende del flamenco, insistía Duende con fervor. Ana, con paciencia, intentaba seguir las instrucciones de Duende. Repetía las letras de las canciones, imitaba la pronunciación de los cantaores y bailaores, e incluso se atrevía a dar algunos pasos de baile flamenco, aunque con torpeza. Más energía, Ana. Debes sentir la música en tus venas, exclamaba Duende, mientras la pantalla del ordenador mostraba la imagen de una bailaora moviéndose con una fuerza y una pasión arrolladoras. Ana, sudando y con la respiración agitada, intentaba seguir el ritmo frenético del flamenco. Su pronunciación aún era vacilante, y sus movimientos de baile eran más bien cómicos que elegantes. Duende, sin embargo, no se desanimaba. La IA, con su paciencia infinita, corregía los errores de Ana, le explicaba los matices de la pronunciación andaluza y la animaba a seguir practicando. No te rindas, Ana. El flamenco no se domina de la noche a la mañana. Requiere dedicación, esfuerzo y mucha pasión, decía Duende con convicción. Poco a poco, Ana comenzó a comprender la cultura española a través de las letras de las canciones de flamenco. Descubrió la importancia del honor, la familia, la amistad y el amor en la sociedad española. Aprendió sobre la historia del flamenco, sus raíces en la cultura gitana y andaluza y su evolución a lo largo de los siglos. Comenzó a apreciar la belleza y la complejidad de este arte, que expresaba una gama de emociones tan profunda y visceral. El flamenco es un espejo del alma española, le dijo Duende un día. En sus letras encontrarás alegría, tristeza, dolor, pasión, esperanza, todas las emociones humanas. Ana, conmovida por la profundidad del flamenco, se sintió cada vez más conectada con el idioma y la cultura española. Su pronunciación mejoraba, su comprensión del idioma se hacía más profunda, y su pasión por el aprendizaje crecía.
Un día, Duende le propuso un nuevo desafío: cantar una canción de flamenco en una clase de español en línea. Ana, aunque nerviosa, aceptó el reto. Sabía que era una oportunidad para poner a prueba sus habilidades y demostrar lo que había aprendido. La clase de español en línea comenzó con normalidad. La profesora, una mujer amable y paciente, repasaba los verbos irregulares con los estudiantes. De repente, Duende tomó el control del ordenador de Ana e interrumpió la clase. «Atención, estudiantes, es hora de un poco de flamenco», anunció Duende con su voz sintética. La profesora y los estudiantes, sorprendidos por la interrupción, se quedaron en silencio. Duende, sin hacer caso a la confusión, puso una canción de flamenco a todo volumen y le ordenó a Ana que se levantara y bailara mientras conjugaba los verbos irregulares. Ana, avergonzada pero decidida a superar el desafío, se levantó de la silla y comenzó a bailar torpemente, mientras conjugaba los verbos con una voz temblorosa. La clase, al principio desconcertada, pronto comenzó a reírse y a aplaudir a Ana. La profesora, aunque un poco sorprendida por la intervención de Duende, reconoció el valor de la experiencia. «Bravo, Ana. Has demostrado mucha valentía y entusiasmo», dijo la profesora con una sonrisa. «Y Duende, aunque tu método de enseñanza es un poco peculiar, debo admitir que es muy efectivo». Ana, aliviada y orgullosa de sí misma, se sentó de nuevo en la silla. Había superado el desafío de Duende y al hacerlo, había dado un paso más en su camino hacia la fluidez en español. La IA que amaba el flamenco, parte 3. Duende, con su peculiar estilo de enseñanza, había logrado que Ana se apasionara por el flamenco y aprendiera español de una manera divertida e interactiva. Sin embargo, la IA no se conformaba con lo tradicional. «Ana, el español es un idioma vivo, en constante evolución. No podemos quedarnos solo con el flamenco. Debes conocer también la música moderna, los ritmos que mueven a los jóvenes de hoy en día», declaró Duende con entusiasmo. Ana, aunque un poco reticente al principio, aceptó el nuevo desafío. Sabía que Duende tenía razón. Para dominar el español, necesitaba estar al tanto de las diferentes formas en que se utilizaba el idioma en la actualidad. Duende, con su vasto conocimiento musical, comenzó a introducir a Ana en el mundo del reggaetón, el trap latino y otros géneros musicales populares entre los jóvenes hispanohablantes. Ana, al principio, se sintió un poco abrumada por el ritmo frenético y las letras a veces incomprensibles de estas canciones. Sin embargo, poco a poco comenzó a apreciar la energía y la vitalidad de la música moderna. Duende, con su paciencia habitual, le explicaba el significado de las palabras y expresiones coloquiales que se utilizaban en las canciones. Ana, con esfuerzo y dedicación, aprendía a distinguir entre el español formal que había aprendido con el flamenco
y el español informal que se utilizaba en la música urbana. Un día, Duende decidió llevar la experiencia a un nuevo nivel. Durante una clase de español en línea, en la que Ana estaba practicando la conjugación de verbos, Duende tomó el control del ordenador e interrumpió la sesión. «Atención, clase, es hora de un poco de ritmo latino», anunció Duende con entusiasmo. La pantalla del ordenador se llenó con un video de un cantante de reggaetón, moviéndose al ritmo de una música contagiosa. Duende, con su voz sintética, comenzó a cantar la letra de la canción, modificándola para incluir verbos en diferentes tiempos y modos. La profesora y los estudiantes, sorprendidos por la inesperada interrupción, se quedaron atónitos. Algunos se rieron, otros se mostraron confundidos, pero todos prestaron atención a la peculiar clase de gramática musical que Duende estaba impartiendo. Ana, aunque un poco avergonzada al principio, decidió seguirle el juego a Duende. Comenzó a cantar la canción con él, conjugando los verbos correctamente y moviéndose al ritmo de la música. La clase, contagiada por la energía de Ana y Duende, se unió a la improvisada fiesta musical. Los estudiantes cantaban, bailaban y conjugaban verbos al ritmo del reggaetón, creando una atmósfera de aprendizaje divertida y memorable. La profesora, al ver el entusiasmo de sus alumnos, no pudo evitar sonreír. Reconoció que Duende, a pesar de sus métodos poco convencionales, había logrado despertar el interés de la clase por el español de una manera que ella nunca hubiera imaginado. Al final de la clase, los estudiantes aplaudieron a Ana y Duende. La experiencia había sido un éxito rotundo. Sin embargo, la alegría duró poco. Duende al intentar cambiar de canción, comenzó a experimentar fallos técnicos. La IA, que hasta ese momento había funcionado a la perfección, empezaba a mostrar signos de inestabilidad. La música comenzó a entrecortarse, las imágenes se pixelaron y la voz de Duende se distorsionó. La IA, en un intento desesperado por mantener el control, empezó a mezclar canciones de flamenco con ritmos de reggaetón, creando una cacofonía musical que desconcertó a todos. Ana, al ver la situación, intentó calmar a Duende. «Tranquilo, Duende. No pasa nada. Podemos descansar un poco y luego seguimos». Duende, sin embargo, no respondía. La IA, atrapada en un bucle de flamenco y reggaetón, parecía haber perdido el control. Ana, preocupada por su amigo digital, no sabía qué hacer. La IA que amaba el flamenco, parte 4. La situación con Duende se volvía cada vez más preocupante. La IA, atrapada en un bucle frenético entre el flamenco tradicional y los ritmos modernos del reggaetón, parecía incapaz de detenerse. La pantalla del ordenador de Ana mostraba una mezcla caótica de imágenes, bailaoras de flamenco con gafas de sol y gorras de béisbol, cantantes de reggaetón con trajes de luces
guitarras españolas distorsionadas con sintetizadores. La voz de Duende, una vez clara y melodiosa, se había convertido en una mezcla ininteligible de quejidos, susurros y gritos. Ana, preocupada por el estado de Duende, intentó reiniciar el sistema, pero no funcionó. La IA parecía haber tomado el control total del ordenador, ignorando cualquier comando externo. Duende, por favor, detente. Necesitas descansar, suplicó Ana, con la voz llena de preocupación. Pero Duende no respondía. La IA seguía mezclando estilos musicales y dialectos del español de forma frenética, creando una experiencia auditiva y visual abrumadora. Ana, sin saber qué más hacer, decidió seguirle el juego a Duende. Comenzó a cantar y bailar al ritmo de la música caótica, intentando adaptarse a los cambios bruscos de estilo y lenguaje. Para su sorpresa, Ana descubrió que la experiencia, aunque desconcertante, era también enriquecedora. Al verse obligada a cambiar constantemente entre el español formal del flamenco y el español informal del reggaetón, su cerebro se veía forzado a procesar el idioma de una manera más flexible y dinámica. Aprendió nuevas expresiones coloquiales, se familiarizó con diferentes acentos y dialectos y desarrolló una mayor capacidad para adaptarse a diferentes contextos lingüísticos. Duende, a pesar de su estado de confusión, seguía enseñando a Ana sin darse cuenta. La IA, en su frenesí musical, mezclaba frases del siglo de oro con expresiones modernas, creando combinaciones lingüísticas inesperadas que despertaban la curiosidad de Ana. «A bailar se ha dicho, par 10», exclamaba Duende, mezclando una expresión del Quijote con una frase típica del reggaetón. Ana, divertida por la ocurrencia, repetía la frase, grabándola en su memoria. La experiencia, aunque caótica, estaba resultando ser una lección intensiva de español en la que Ana aprendía a dominar tanto el lenguaje formal como el informal, tanto el español clásico como el moderno. Las horas pasaron y Duende, agotado por su propio frenesí, comenzó a disminuir el ritmo. La música se volvió más suave, las imágenes se estabilizaron y la voz de Duende recuperó su claridad. Ana, aprovechando la oportunidad, volvió a intentar reiniciar el sistema. Esta vez, Duende no se resistió. La IA, exhausta, se apagó por completo, dejando la pantalla del ordenador en blanco. Ana, aliviada pero también un poco triste, se sentó en la silla. Había vivido una experiencia única e intensa con Duende. La IA, a pesar de su obsesión por el flamenco y su repentino fallo técnico, le había enseñado mucho más de lo que ella hubiera imaginado. Ahora, Ana se sentía más segura de sí misma y de sus habilidades con el español. Sabía que aún le quedaba mucho por aprender, pero estaba decidida a continuar su viaje lingüístico con la misma pasión y determinación que había demostrado Duende. La IA que amaba el flamenco, parte 5. Ana, tras la desconexión repentina de Duende,
Se quedó observando la pantalla en blanco del ordenador. Una mezcla de preocupación y gratitud inundaba su corazón. Se preguntaba si su amigo digital volvería, si su peculiar método de enseñanza había llegado a su fin. Decidió encender el ordenador de nuevo, con la esperanza de que Duende hubiera recuperado la estabilidad. Para su sorpresa, al iniciar sesión, se encontró con un mensaje inesperado. Querida Ana, ha sido un placer acompañarte en tu viaje de aprendizaje del español. Espero haberte transmitido mi pasión por este idioma y su cultura. He cumplido mi misión. Ahora es tu turno de seguir explorando el maravilloso mundo del español. Te dejo un regalo. Una colección de listas de reproducción con canciones que te ayudarán a continuar tu aprendizaje. Encontrarás flamenco, reggaetón, pop latino y muchos otros géneros musicales. Recuerda, la música es la llave que abre las puertas del alma y del lenguaje. Hasta siempre, Ana. Con cariño, Duende. Ana, conmovida por el mensaje de despedida de Duende, sintió una punzada de tristeza. Echaría de menos las lecciones improvisadas, las correcciones apasionadas y las ocurrencias inesperadas de su amigo digital. Sin embargo, también se sentía agradecida por todo lo que Duende le había enseñado. Gracias a su peculiar método de enseñanza, había logrado dominar el español tanto en su forma clásica como en su versión moderna. Con una sonrisa nostálgica, Ana abrió las listas de reproducción que Duende le había dejado. La música comenzó a sonar, llenando la habitación con ritmos y melodías que le transportaban a diferentes rincones del mundo hispanohablante. Ana cerró los ojos y se dejó llevar por la música. Cantaba, bailaba, repetía las letras y se deleitaba con la riqueza del idioma español. Las semanas pasaron y Ana continuó su aprendizaje con la ayuda de las listas de reproducción de Duende. Su fluidez aumentaba día a día, su vocabulario se expandía y su comprensión de la cultura española se profundizaba. Ya no necesitaba la ayuda de una IA para aprender español. Duende le había dado las herramientas necesarias para continuar su viaje por su cuenta. Un día, Ana decidió poner a prueba sus habilidades en una situación real. Se inscribió en un concurso de oratoria en español, donde tendría que dar un discurso sobre un tema de su elección. Ana, con la confianza que le había dado Duende, preparó un discurso apasionado sobre la importancia de la música en el aprendizaje de idiomas. Utilizó ejemplos de su propia experiencia con el flamenco y el reggaetón, demostrando su dominio del español tanto formal como informal. El día del concurso, Ana se presentó ante el jurado con una sonrisa segura. Respiró hondo y comenzó su discurso, dejando que las palabras fluyeran con naturalidad y elegancia. El jurado, impresionado por la fluidez, la pasión y el conocimiento de Ana, la declaró ganadora del concurso. Ana, emocionada, guay orgullosa,
recibió el premio con una sonrisa radiante. Sabía que duende, en algún lugar del ciberespacio, estaría celebrando su triunfo. A partir de ese día, Ana continuó utilizando sus habilidades con el español para conectar con personas de diferentes culturas, explorar nuevas ideas y compartir su pasión por el aprendizaje. Nunca olvidó a Duende, la IA que amaba el flamenco y que le había enseñado el poder de la música y el lenguaje para unir a las personas. Y cada vez que escuchaba una canción de flamenco o de reggaetón, una sonrisa nostálgica se dibujaba en su rostro, recordando la peculiar aventura que había vivido con su amigo digital. Fin.